Bien, hermanos, un día más de domingo nos encontramos para compartir el mensaje de la palabra del Señor, un mensaje que debe traer consuelo, esperanza a nuestra vida, un mensaje de amor y misericordia de Dios para con nosotros. Y la palabra del Señor en este día se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, versículo número 14. Y está bajo el título de Un pueblo para su nombre. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Qué sugestivo y qué maravilloso es como Dios de alguna manera quiere a nosotros involucrarnos, ya que de alguna forma podemos dar gracias al Señor porque Él nos ha tomado como un pueblo para su nombre, para llevar su nombre. Y no es menor esta tremenda bendición de saber que Dios a nosotros, gentiles, que no teníamos el privilegio de ser del pueblo de Dios, Dios nos ha tomado para llevar en nuestras vidas su nombre. Para poder entender el mensaje, lo que la palabra de Dios hoy día nos va a hablar, les voy a leer un poco lo que el capítulo 15 nos narra con respecto a esto para entender el contexto de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Dice el capítulo 15, entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hombres: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Antes creemos por la gracia del Señor Jesús que seremos salvos, de igual manera que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo en este tiempo y desde tiempos antiguos. Que el Señor bendiga su palabra, ¿no es verdad? Aquí encontramos cómo se genera una discusión, ¿cierto? Porque lamentablemente el pueblo judío, ellos se creían los únicos depositarios de esta tremenda bendición, que era ser llamados hijos del Señor, y que en ellos solamente, ¿cierto?, fuera el nombre de Dios sobre su vida. Pero Dios, que tiene planes con toda la humanidad, porque el Señor murió por toda la humanidad, Él marca, ¿cierto?, esto importante para que ellos no tengan una diferencia, y les hace ver esto a través del Espíritu Santo que estaba depositado en estos varones. Ahora, cuando Jacobo, hermano de Jesús, ¿cierto?, le habla a la multitud ese día, les pidió que escucharan con cuidado, pues lo que tenía que decir era muy importante.
Ahora, cuando la palabra del Señor a nosotros nos llama a oír con cuidado o a poner atención, es porque realmente Dios tiene cosas importantes que decirnos, es porque Dios tiene cosas que van a lo profundo de nuestro corazón, no solamente en lo superficial, sino a lo profundo de nuestro corazón. De modo que Jacob, así como el Espíritu Santo, nos está diciendo en este momento a cada uno de nosotros, yo quiero que ustedes pongan mucha atención en escuchar lo que les tengo que decir. Entonces, con esta atención dispensada para el Señor, vamos entonces a escuchar lo que Jacob habló en ese momento, que es lo que citamos en el versículo número 14. Simón, en este caso Simón se refiere a Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los no judíos, o sea, a los gentiles, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Fíjese que, hermanos queridos, el que está hablando aquí, ¿cierto? Jacob, el hermano de Jesús, está diciendo cuán maravilloso es lo que Dios a nosotros nos ha dado, que el Señor quiere tomar de nosotros, de los gentiles, de los que no teníamos un destino cierto, puesto que no éramos considerados dentro del pueblo de Dios, que el Señor quiere tomar de entre nosotros un pueblo para que lleve su nombre. ¡Qué tremenda bendición! Jacob estaba completamente de acuerdo con lo que Pedro estaba diciendo. Los dos declararon cuál era el plan de Dios para esta época. Pedro lo mencionó, que el Señor, él se había maravillado de lo que el Señor había hecho con los gentiles, y ahora Jacobo, hermano de Jesús, está retomando las palabras de Pedro también para hablarle a la iglesia. Ahora, hay dos preguntas que son importantes en esta tarde que podríamos mencionar. ¿Está salvando Dios al mundo entero? No, no lo está haciendo. ¿Está estableciendo Dios su reino? No, tampoco lo está haciendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios hoy día? Está visitando a todas las naciones para tomar de entre todos esos pueblos, de todas esas naciones, un pueblo para sí mismo, un pueblo para que lleve su nombre. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos hoy día. Quizás a lo mejor no somos ricos, tenemos muchos bienes, muchas cosas, pero tenemos algo preciado que el mundo no lo tiene, que es llevar inserto en nuestra vida el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos entonces, mis queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis, que delante del trono, ¿cierto?, de Dios, habrá gran cantidad de gente redimida de todo pueblo, lengua y nación. Millones de personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, esa palabra que Dios le ha dado a usted, esa palabra que Dios le ha dado, le ha bendecido a usted, esa palabra de Dios debe llegar a todo pueblo, a toda nación, a todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿habrá oposición? Claro que habrá oposición. Hoy día lo estamos viendo. Esto mismo que estamos viviendo, esta pandemia, es una oposición, porque muchos se han relegado a esconderse en sus hogares y allá no predicar, no salir a pregonar su palabra. Pero esto también es lo que Dios ha permitido, para que la palabra, ¿cierto?, esta palabra maravillosa también cause efecto en estas personas que han perdido la esperanza, que están aterradas, que están llenas de miedo. ¿Habrá oposición? Sí, la habrá. ¿Habrá apostasía? También la habrá, porque también nosotros en este tiempo nos ha tocado ver este asunto. ¿Cuánta apostasía hay? ¿Cuánta gente que un día creyeron en el Señor, hoy día ya no creen en el Señor? Pero la palabra de Dios, aún así, será predicada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está tomando del mundo a un pueblo para sí mismo. Que Dios nos bendiga a nosotros, tenemos tremenda bendición. Es por eso mismo, mis queridos hermanos, es que estamos tan ansiosos de proclamar la palabra de Dios. Porque el amor de Dios provoca en nosotros eso, ese celo por provocar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué Dios está haciendo con esta palabra? Está tomando solo de los que oyen. Por eso le decía en un principio, si usted realmente quiere oír la palabra de Dios, Dios va a tomar de usted un pueblo para su nombre. Porque Dios lo va a hacer. Dios está tomando a un pueblo que oye, a un pueblo que quiere escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, no todos los que oyen creen en la palabra de Dios. Lo tenemos, ¿cierto?, en la parábola, ¿cierto?, del sembrador. Porque no toda la semilla cayó en buena tierra.
Hubo semilla que cayó entre los pedregales, que no echó fruto, y que dice, al principio la recibieron con gozo, pero después, ¿cierto? Hasta ahí nomás llegaron. Es lo que sucede hoy día, porque no toda la gente que está en la iglesia, como lo dice la Escritura, no todos los que están en Israel son israelitas. Y Dios tenga de nosotros misericordia, porque nosotros nos hemos convertido en ese pueblo de Dios. Ahora, no todos aceptan las buenas noticias de Jesucristo. No todos aceptan, ¿cierto?, el Evangelio, que significa traigo buenas nuevas. No todos lo aceptan. Pero sería en esta tarde, para nosotros, los que hemos creído, los que hemos confiado en el Señor, sería bueno subrayar esta frase del versículo 14, que está en cada una de nuestras Biblias, si usted tiene su Biblia a mano ahí. Dios está visitando a los no judíos, a los gentiles, a usted y a mí, para tomar de nosotros un pueblo para su nombre, un pueblo para sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, usted puede pertenecer a las mejores familias del mundo. Usted puede pertenecer a una familia de un gran apellido. Pero no hay ningún nombre como el nombre de Jesucristo. Porque no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos creer para ser salvos, sino solamente en el unigénito Hijo de Dios. Y, hermanos queridos, la palabra nos señala que Pedro o Simón ha contado por primera vez cómo Dios ha visitado a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Apenas es posible, hermano, apenas es posible enfatizar la centralidad de la fama de Dios al motivar esta misión a nosotros, la iglesia. O sea, hermano, nosotros necesitamos, hermano amado, hacer famoso el nombre de Dios en toda la tierra. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, dice la Escritura. Nosotros necesitamos eso. Mire, hoy día se gastan millones en tratar de hacer famoso un nombre, una marca. ¿Cuánto más este tremendo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea el nombre del Señor, porque a nosotros nos ha tocado este privilegio. Cuando el mundo de Pedro, mis queridos hermanos, fue puesto de cabeza por la visión, hermano, de los animales impuros que sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, donde el Señor despliega un lienzo con animales impuros, donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, yo nunca he comido nada impuro, nunca he comido nada que no sea santo. Y el Señor le dice, no llames impuro a lo que yo he santificado. El mundo de Pedro fue puesto de cabeza, y por la elección de Dios, de lo que Dios quería hacer en la vida de Pedro, Pedro necesitaba esa experiencia, porque a través de esa experiencia solamente podría empezar a evangelizar al mundo de los gentiles y a todos los demás judíos. Que Dios nos bendiga. A veces Dios tiene que derribar nuestros esquemas, porque tenemos esquemas que van también paralelos con la voluntad de Dios. Pero no nos olvidemos que la voluntad de Dios es buena, es santa y es perfecta. Por lo tanto, hermano, una vez que Pedro volvió a Jerusalén, le dijo a los apóstoles que todo esto se debía al celo de Dios que Dios tenía por su nombre. Hermano, Dios es celoso. Y la gloria de Dios Él no la comparte con nadie. Él no la comparte con ningún otro Dios, con ningún otro personaje. Sabemos entonces esto, ¿por qué? Porque Santiago lo resumió en el discurso de Pedro de esta forma aquí en el libro de los Hechos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Un pueblo celoso de buenas obras. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque Pedro dijese esto, que el propósito de Dios era reunir un pueblo para su nombre. Es sorprendente porque, como vuelvo a repetirle, Pedro era un judío. Para él era imposible que cualquier otra nación, cualquier otro pueblo, pudiese llevar el nombre de Dios. Pero como Dios no piensa como pensamos nosotros, y Dios no tiene los traumas que tenemos nosotros, el plan de Dios era totalmente diferente a lo que había en la mente de Pedro y en la mente de todos los judíos. Porque el Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor, había impactado a Pedro algunos años atrás, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús le da una lección tremenda a Pedro. Y esta lección viene después de que el Señor Jesús habló con un joven rico. Y este joven rico le dio la espalda a Jesús, negándose a seguirle. Y viene, hermanos, viene la pregunta ahí en esa misma carta, en el capítulo 19, donde Pedro le dice a Jesús. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues obtendremos? Hermano, eso es lo que normalmente está en la mentalidad del hombre. Te doy si tú me das. Te apoyo si tú me apoyas. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así. Jesús le respondió suavemente, con una réplica muy suave,
con un reto quizás muy suave, diciéndole que no hay sacrificio definitivo cuando vives por el nombre del Hijo del Hombre. No hay un sacrificio definitivo. O sea, no es que hoy día tú sufriste algo y con eso ya estamos listos. No, el camino del cristiano es un camino de sufrimiento, donde va a haber dolor, donde va a haber persecución. Lo que estamos viviendo hoy día, hermano, este tiempo que nos ha tocado vivir, el estallido social, las pandemias, los asaltos, la violencia, nos ha tocado y estamos inmersos en medio de eso y hemos tenido que sufrir. Pero Dios es con nosotros. Alabado sea su nombre. En Mateo 19, versículo 29 dijo, y cualquiera, esta es la respuesta de Jesús, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, ¿sabe qué? Todos los tesoros de este mundo no valen el que podamos tener vida eterna. No valen el que podamos tener la vida eterna. Y la verdad está clara. Dios está buscando con un deleite omnipotente un propósito mundial de reunir un pueblo para su nombre. Y ese pueblo somos nosotros, hermano amado. Hemos sido beneficiados con esto tremendo, hermano amado. Un pueblo de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. Fíjese que Apocalipsis lo refleja de una mejor forma. En Apocalipsis capítulo 9, capítulo 5, versículo 9, y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice la primera cita, Apocalipsis 5, 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Qué tremenda bendición, mis queridos hermanos. En Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Que Dios nos bendiga, porque ese pueblo, hermanos, un día seremos nosotros, un día no muy lejano, porque la venida del Señor está pronta. Todos los acontecimientos que estamos viviendo nos están avisando que el Señor ya viene. El Señor Jesús tiene un inagotable entusiasmo por la fama de su nombre entre las naciones. Y esa responsabilidad nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que Dios nos ha dado y el privilegio que tenemos. Ahora, cuando ponemos nuestros deseos en línea con los de Dios y por amor a su nombre renunciamos a la búsqueda de comodidades mundanales y nos unimos a su propósito global, hermano, estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Por eso es que es importante, hermano, que usted pueda alinear, hermano, sus deseos con la voluntad de Dios. ¿Sus deseos están con la voluntad de Dios? ¿Usted está anhelando hacer la voluntad de Dios? Que Dios le ayude y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque eso es lo que debería estar predominando en nuestra vida. Por sobre todo lo que nos toca vivir, lo que estamos viviendo, las situaciones complejas que estamos viviendo, debería predominar el deseo de que sea la voluntad de Dios la que se haga sobre nuestra vida. Ahora, el compromiso del omnipotente Dios por su nombre está por sobre todo lo que nosotros podamos querer. Primero está la voluntad de Él. Primero está lo que Él quiere. No podemos perder, hermano. Escuche, esto es importante. No podemos perder. No importa la situación que usted está viviendo. Está enfermo, está con situaciones complicadas, está con problemas económicos. Hermano, usted y yo no podemos perder. A pesar de las muchas tribulaciones que nos tocan vivir. ¿Sabe por qué no podemos perder? Porque el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, hay mucho que vamos a tener que padecer, pero aún así, en medio de esos padecimientos, nosotros tenemos victoria. Fíjese que, hermano amado, para concluir este mensaje en esta tarde, llevarlo a usted a una reflexión final. Usted que a lo mejor está atemorizado por esta pandemia, está atemorizado por la situación que el país está viviendo, que el mundo está viviendo, deberíamos gozarnos, porque el Señor ya viene por su iglesia, viene por su pueblo. Y quiero dejarle como reflexión esta palabra que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que usted lo pueda separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada? ¿Hay alguna cosa? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes,
En todas estas cosas, mi querido hermano, por favor, grábese el versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, hermano querido, estamos seguros. Nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, sea que usted esté por allá arriba hoy día o esté por allá abajo hoy día, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esta tarde el Espíritu Santo de Dios, a través de esta palabra, pueda tocar su corazón y traer paz y tranquilidad a su vida. Confíe, somos el pueblo que lleva su nombre. Somos un pueblo escogido para llevar su nombre. Que en esta tarde Dios sea teniendo de usted y de mí misericordia. Le invito a que hagamos una pequeña oración. Padre eterno, misericordioso, te damos gracias por el consejo de esta palabra. Señor, qué tremendo privilegio es que seamos un pueblo para llevar tu nombre. Que tú nos hayas escogido para llevar tu nombre. Ayúdanos a honrar esa tremenda bendición que nos has dado. Ese tremendo privilegio de ser un pueblo que lleva tu nombre. Ayúdanos, Señor, a mostrarle a este mundo que solo en el nombre de Jesús hay salvación y hay vida eterna y también hay paz y consuelo. Que el Señor les bendiga. Para Dios, honra y gloria.